Hola, ¿cómo les va? Este es el primero de una serie de videos en el marco del seminario de grado La obra de Plutarco en el contexto de la segunda sofística, y me pareció pertinente, dada la temática del seminario, comenzar con una reconstrucción de tipo histórico y armar un panorama histórico en principio amplio para pensar justamente los fenómenos literarios que vamos a estudiar. Nosotros nos vamos a dedicar, decíamos entonces, a la segunda sofística, que es este movimiento intelectual, cultural, que podemos fechar como origen hacia el siglo I, II después de Cristo, es decir, época romana, y que tiene como característica principal esta emulación o imitación de la oratoria, la retórica de época de Grecia clásica. Entonces, después vamos a problematizar justamente la definición de segunda sofística, cuál fue su surgimiento y bueno, cuáles son los alcances de este movimiento puntualmente. Lo dejamos para futuras clases, pero aunque sea me interesa como empezar a plantear ya desde el contexto algunas de las inquietudes, de los problemas, de las discusiones que se dan en el marco entonces de la segunda sofística. Y una de ellas está en relación justamente con la idea de qué es ser griego en este contexto de dominio romano. Esta pregunta entonces apunta a que trabajemos con cuestiones relacionadas con la identidad. En principio, por supuesto, nosotros como es un seminario de letras, lo vamos a plantear justamente en virtud de la forma en la que los autores, y específicamente Plutarco, van dando cuenta de este fenómeno, de la identidad griega. ¿Sí? ¿Qué es ser griego para un autor que escribe, para el caso de Plutarco, escribe desde Beocia, una ciudad griega, pero supeditada al control romano? Y esto también lo voy introduciendo, si bien también lo vamos a ver más adelante, pero por eso digo, lo voy introduciendo, porque esta idea de qué es ser griego no podemos deslindarla de lo que podríamos llamar esa disminución de sus poderes de acción, esa disminución de la libertad del mundo griego, de las ciudades griegas. Y eso podemos rastrearlo, por lo menos yo voy a plantearlo de este modo para que ustedes también se lleven un panorama a partir del siglo IV antes de Cristo. ¿Sí? O sea, ya cuando comenzamos lo que después va a ser denominado periodo helenístico. Para eso yo lo que voy a hacer ahora es tomar, o les voy a proponer a ustedes, que pensemos en tres hechos, tres hitos, por lo menos así los voy a ver yo, en esta que podríamos denominar creciente pérdida de libertad del mundo griego y de las ciudades griegas, que son, por un lado, la batalla de Queronea en el 338, la batalla de Corinto en el 146 y la batalla de Accio en el 31. Estos tres hechos van a ir marcando, lo que por lo menos es la lectura que les voy a proponer que hagamos, van a ir marcando entonces esta creciente pérdida de libertad del mundo griego. Y por supuesto nosotros, si bien de nuevo lo estamos viendo desde el punto de vista histórico, lo que nos va a interesar es qué consecuencias desde el punto de vista cultural, intelectual tiene, en la medida en que esto después entonces va a ser reflejado en las obras de los autores, ¿sí? Ese es entonces el recorrido que les propongo. Bien, y para comenzar con este recorrido tenemos que remontarnos a la figura de Filipo II de Macedonia, es decir, el padre Alejandro Magno. Filipo vive entre el 382 y el 336 y va a ser relevante su figura para esto que nos va a interesar indagar, porque justamente las conquistas de Filipo van a representar justamente esto que veníamos mencionando, ¿no? La disminución creciente de la libertad de las distintas polis griegas. A ver, Filipo, tenemos presente que él estuvo como rehén en Tebas aproximadamente unos 3-4 años entre el 368 y el 365,
Y este hecho va a ser decisivo para lo que va a resultar después la campaña del ejército macedónico, porque allí es donde Filipo toma contacto con la organización militar tebana de la mano de Epaminondas, que es este, bueno, general que es el que estaba al mando del ejército beocio. Y esto porque es importante. Ustedes tengan en cuenta que para este momento Tebas es la polis que está en el control del mundo griego, ¿sí? Desde la batalla de Leuctra en el 371, cuando Tebas vence a Esparta, Tebas se hace entonces con el dominio, con el predominio del mundo griego. Es la polis más importante. Y recordemos que Tebas tiene como característica sobresaliente en relación con su organización militar esta unidad militar denominada Batallón Sagrado, que fue creado aproximadamente entre el 379, entre el 378, y Pelópidas, el general Pelópidas era quien estaba al mando, y era esta unidad militar de élite compuesta por 300 soldados, que eran en realidad 150 parejas de amantes. Y de hecho, bueno, yo recién mencionaba la batalla de Leuctra. La batalla de Leuctra fue fundamental. En la batalla de Leuctra fue fundamental el desempeño de este batallón sagrado. Y después, bueno, va a ser justamente Filipo II en Queronea el que lo aniquile al batallón sagrado. Pero volviendo, decíamos, Filipo entonces en Tebas, sobre todo, como decíamos, gracias a haber sido instruido por Epaminondas, recibe una instrucción militar que lo va a marcar para el resto de su carrera como gobernante. Después, bueno, cuando regresa a Macedonia, ahí muy, muy jovencito, termina en el trono de Macedonia, primero como regente y después como rey, reina a partir del 359. Y de sus medidas más importantes justamente vamos a tener la reorganización del ejército macedónico. De hecho, bueno, Filipo es famoso porque él es el que ha inventado la falange, por ejemplo, ¿no? La famosa falange macedónica. Es creada, ¿no? por Filipo, y digamos, sus acciones entonces son tendientes a bueno, una mejor organización de este ejército, de la caballería, de la infantería, dotarlo, o sea, poner recursos para mejorar sus ejércitos, y esto, bueno, por supuesto que se trasluce en las armas y también las maquinarias, que también van a ser decisivas a lo largo entonces después de lo que se va a dar, que es la expansión macedónica. Bien, entonces lo que voy a hacer a continuación es resumirles brutalmente estas campañas expansionistas de Macedonia, y tengamos presente digamos, la significación contextual de esta campaña de Filipo, porque van a representar estas campañas una alerta para el mundo griego, porque justamente se van a generar tensiones respecto de bueno, del control del Egeo. Entonces, esta es la importancia respecto, por lo menos lo que decíamos nosotros, desde el lado del mundo griego, cómo veían este avance de Filipo. Bien, entonces, les resumo entonces con un mapa. A ver, en el 356 marcamos como el inicio entonces de estas campañas, que es el momento en el que Filipo toma Pidna, Potidea, Anfípolis, que entonces decíamos marca ya una alerta para las ciudades griegas. Luego, hacia el 354, 355, se apodera de esta ciudad de Crénidas, después, bueno, recibe el nombre obviamente de Filipos, Abdera, Maronea y Metone. ¿Cuál es entonces ya la importancia desde el punto de vista estratégico? Que lo que sucede acá es que Filipo comienza a tener control sobre estas ciudades costeras que le permiten la obtención de recursos, y esto es lo que va a ser el cimiento para la consolidación de Macedonia como una potencia. Y después, a ver, ya les voy marcando como hechos importantes que hacia el 352 o 353, bueno, las fechas las ponemos algunas de manera un poco imprecisa,
se va a dar una intervención sumamente importante de Macedonia en los asuntos griegos, porque comienza la injerencia de Macedonia en las que se conocen como las guerras sagradas del mundo griego. También entonces esto forma parte de este peligro que va asomando para Grecia. ¿Qué son las guerras sagradas? Son una serie de guerras, 4 en total, que se dan en el mundo griego por el control del santuario de Apolo en la ciudad de Delfos. De hecho, en el marco de la primera de estas guerras, la primera guerra sagrada, es que se va a crear la anfictionía, que es un conglomerado de pueblos que, bueno, se juntan justamente para tener a cargo la administración y la organización del santuario. Que es lo que nos interesa ahora, porque yo traía a colación a estas guerras sagradas, porque justamente se produce la introducción de Macedonia en estas guerras. ¿De qué modo? En el marco de la Tercera Guerra Sagrada, la Fócide es acusada de haber cultivado en campos sagrados, y es así entonces como, bueno, la anfictionía decide, bueno, rivalizar con la Fócide. Se le impone un tributo como castigo por haber infringido esta ley por la cual no se puede cultivar en terrenos sagrados, y los focios, bueno, se niegan a pagar, y de hecho terminan apoderándose del tesoro que hay en el templo de Apolo para financiar mercenarios, para, bueno, entablar una batalla. Y ahí es donde interviene Macedonia, porque justamente se unen el ejército de Tesalia con el ejército de Macedonia en contra de esta zona de Fócide, y termina la Fócide siendo derrotada en la batalla del campo de Azafrán, aproximadamente del 353 o 352. Y esto tiene una consecuencia importante, que es el hecho de que a Filipo se lo nombra gobernante de Tesalia, y va a contar a partir de entonces con el voto mayoritario en la anfictionía. Y entonces esto ya implica, como veníamos sugiriendo, esta idea de la injerencia de Macedonia en los asuntos griegos, porque tenemos entonces a un general macedonio formando parte de una organización que era esta anfictionía pensada para administrar los asuntos relacionados con el santuario de Delfos, ¿sí? Entonces esta injerencia extranjera lleva también entonces preocupación a muchos ciudadanos, sobre todo de la ciudad de Atenas. Hagamos ahora entonces, les sigo mostrando entonces el mapa. En 352 entonces toma Filipo Tesalia y esta zona de la costa del Egeo. Entre el 350 y el 348 la zona de la península calcídica. Y en el 346 la zona de Grecia Central, esta parte de Fócide que les marco ahí en el mapa. Bueno, más adelante va a llegar a Tracia, entre el 343 y 342, va a llegar a la zona de Tracia, les marco en color. Ante el avance que venimos mencionando de Filipo y la conquista que va llevando a cabo, que lo fuimos diagramando en el mapa, es sobre todo la ciudad de Atenas la que mayor oposición ofrece, y esto va a generar una serie de tensiones entre Atenas y Macedonia. Hay otras poleis que tienen otra actitud, una actitud de, bueno, pactar con Filipo para beneficiarse de este modo. Pero incluso decíamos, si bien Atenas es de las que tal vez más oposición presenta, dentro de la propia ciudad también se dan discusiones. Y esto lo podemos ver perfectamente por los testimonios literarios de los dos más grandes oradores que contamos para el momento, que son Demóstenes y Esquines. A Demóstenes lo vemos en una actitud anti-macedónica, y a Esquines en una actitud que podríamos denominar pro-macedónica, aunque básicamente la postura de Esquines es por la paz. Es decir, lo que plantea Esquines es, bueno, que
que Atenas no se ve embarcada en una guerra cuando está la posibilidad de entablar la paz con Filipo. Demóstenes, por su parte, lo que dice es que es una paz ficticia y que Filipo no va a hacer otra cosa que atacar y que en algún momento Atenas va a terminar cayendo bajo el dominio macedónico, y entonces justamente lo que les propone a los ciudadanos es ir a la guerra con Filipo, no quedarse de brazos cruzados, porque tarde o temprano entonces Filipo va a avanzar. Y si les interesa, bueno, para el caso de Demóstenes tenemos las filípicas, ¿no? Esta obra en la que son estas 4 filípicas, en la que en distintos momentos, ¿no? de estas tensiones que venimos relatando, va a ir dando cuenta de, bueno, qué es lo que tiene que hacer entonces Atenas para frenar a Filipo. Y por supuesto la opción que encuentra él es la de luchar contra Filipo. Pero decíamos que estos son momentos de tensión. Por ejemplo, en el 346, Atenas y Macedonia firman la paz de Filócrates. El nombre este se le dan en función de el nombre del general que negocia la paz, Filócrates. Y justamente como así podemos darle la razón a Demóstenes acá, que es una paz tensa, es una paz ficticia, porque Filipo, digamos, tiene sus ambiciones de conquista, ¿no? O sea, recién nosotros en el mapa, ahora si quieren lo podemos ver de nuevo, o sea, pero a grandes rasgos, o sea, nos habíamos quedado en Filipo en el 342, en Tracia. En el 341 va a estar atacando y asediando 2 ciudades que son Perinto y Bizancio. Y para este momento ya las relaciones entre Atenas y Macedonia ya están lo suficientemente tensas como para que cualquier detalle detone una guerra. Y esto ya es lo que va dando cauce a la batalla de Queronea. Y entonces se produce la batalla de Queronea en el 338. En esta batalla participan por un lado Atenas y Tebas en contra de Macedonia. Para el ejército macedónico ya aparece luchando Alejandro Magno, y esto va a ser importante porque ya lo vemos a Alejandro siendo muy joven, metiéndose en los asuntos vinculados con el gobierno y las conquistas de su padre, que es lo que él después va a hacer. Y esto también, como para que lo vayamos viendo, después vamos a hablar de Alejandro, pero una de las decisiones que toma Alejandro cuando lleva a cabo su propia campaña es mantener a los propios generales y a la propia gente de Filipo II, y eso es a mi juicio, ¿no? Una de las fortalezas de la conquista de Alejandro. Entonces, bueno, decíamos, en la batalla de Queronea obviamente termina ganando Macedonia. Por un lado, bueno, Tebas termina rindiéndose, y para el caso de Atenas, Filipo tiene una actitud bastante, digamos, podríamos llamarlo suave, o sea, le permite, por ejemplo, hasta conservar sus colonias en Samos. Y como hecho importante, entonces, para marcar entonces como consecuencia de la batalla de Queronea, por un lado, bueno, entonces Atenas pierde ante Filipo, y esto entonces da cuenta de este fenómeno que venimos estudiando de la creciente pérdida de control por parte de las ciudades griegas, ¿no? Y otra de las consecuencias de la batalla de Queronea desde el punto de vista político es la creación de la Liga de Corinto, que es una federación de estados que va a tener a la cabeza como hegemón ni más ni menos que a Filipo II, y que su objetivo primordial va a ser el de empezar la lucha contra el imperio persa para derrotarlo. Filipo no llega a concretar este objetivo porque va a morir, decíamos, en el 336 a manos de justamente uno de los nobles de su corte, que es Pausanias. Y en todo caso, bueno, vamos a tener que esperar a la conquista entonces de Alejandro para haber cumplido este objetivo de la Liga de Corinto de derrotar al imperio persa. Y les quiero leer algunos pasajes de las Filípicas de Demóstenes, más que nada para que dimensionemos estas discusiones que venimos marcando, pero en la época, es decir,
cómo un ateniense de la talla de Demóstenes ve este peligro que implica Filipo. La primera Filípica es del 351 al 350, yo ahora les voy a leer algunos pasajes de ella, en donde lo que se advierte es esta idea que les vengo señalando de que los atenienses ven como, por ejemplo, habíamos marcado, ¿no?, que en el 357 Filipo toma Anfípolis, que más adelante se va apoderando de Tracia, de la zona de la Fócide, por ejemplo, y esto es visto por Demóstenes como un peligro, y entonces lo que plantea en esta primera Filípica es justamente que hay que estar preparados en contra de Filipo. Les leo, por ejemplo, algún pasaje, es una traducción rápida, no apunta más que a ver el contenido. Dice, por ejemplo, observad, varones atenienses, la situación, a qué grado de insolencia ha llegado el hombre que ni os da la posibilidad de elegir entre actuar o permanecer en calma, sino que amenaza, profiere, según dicen, arrogantes palabras y no es capaz de contentarse con la posesión de lo que ha sometido, sino que siempre se va rodeando de nuevas adquisiciones y por todos lados en derredor nos va envolviendo, mientras que nosotros andamos indecisos y estamos bien arrellanados en nuestros asientos, en esta inacción que observa Demóstenes, ¿no? ¿Cuándo, pues, varones atenienses, cuándo vais a hacer lo que es debido? ¿Cuándo ocurra qué? Cuando sobrevenga por Zeus una necesidad. Pero ahora, ¿cómo hay que considerar lo que está aconteciendo? Pues yo por mi parte estimo que para los hombres libres, la necesidad más apremiante es la vergüenza que sufren por su situación. ¿Qué queréis? Decidme. Ir dando vueltas y preguntándoos unos a otros, ¿se dice algo nuevo? Porque podría suceder algo más nuevo que un hombre macedonio develando a atenienses y administrando los asuntos de Grecia. Entonces ven acá, aparece este concepto que les digo que para mí es fundamental de ver, que es el de la eleusería. O sea, el hombre libre está viendo cómo peligra esa situación de libertad. Les pongo otro ejemplo, este es de la segunda Filípica, fechada entre el 344 y el 343. Recordemos que en el 346 habían firmado Atenas y Macedonia la paz de Filócrates. Y es claro que Filipo no cumple esa paz, no cumple ese tratado, y esto es lo que refleja Demóstenes en esta Filípica, o sea, va en contra tanto de Filipo como de las ciudades griegas que lo apoyan, y mismo Filipo se va a poner obviamente en contra de quienes desde Atenas también apoyan a Filipo. ¿Qué pretendéis? Decía, ¿la libertad? Entonces, ¿no veis que hasta los títulos que tiene Filipo son lo más ajeno a ella? Pues todo rey y todo tirano es enemigo de la libertad y adversario de las leyes. Observan acá entonces estos tópicos que tenemos ya en la literatura griega clásica respecto de la idea de estos extranjeros que tienen monarquías y que son gobernantes despóticos, y ya en virtud de ese lugar de rey es asimilable a un tirano, a un tipo de gobierno autocrático y que se opone a los valores de la democracia ateniense. Entonces, estos son pasajes que me resultan importantes porque nos permiten entonces ver esa continuidad también de la forma en la que los griegos se autoperciben, con estos valores como la democracia y la libertad, y que entonces un rey que no es un rey oriental, no es el rey persa, porque no podemos decir que, y de hecho eso en algún momento en la Filípica se va a notar, o sea, no podemos decir que Filipo II sea un bárbaro, por ejemplo, eso no lo podemos decir. Sin embargo, entonces, ¿dónde está el peligro? Y en el hecho de que es un rey, y así como el rey de Persia, este es un rey que entonces va a tener este gobierno, que es un gobierno de uno solo, contrario a los valores de libertad y de democracia del mundo ateniense. Y esto es entonces a lo que apela Demóstenes acá, ¿no?